thousands of new pages past the deadline. We have covered the illegal cover-up since most documents have not been met by the deadline. But what we have now are new emails, investigator notes, new witness accounts, as well as material that goes well beyond some of what was in the DOJ's first release. Before we get into any of the context and the wider legal ramifications, let me tell you highlights of what are in these files. New flight records, newly revealed prosecutor notes, documentation of Donald Trump traveling with Epstein. Algunos acontecimientos no llaman la atención por el escándalo inmediato que provocan, sino por la forma en que sacan a la luz zonas oscuras de un sistema que parecía ya cartografiado. En diciembre de 2025, un video publicado de forma independiente por un exmiembro del jurado de los concursos Miss USA y Miss Teen USA reavivó una tensión institucional que llevaba años latente. El contenido de la grabación es directo, pero moderadamente controlado. El hombre se presenta como Steve. Dice haber sido jurado en varias ediciones de los concursos promovidos por Donald Trump y afirma que el verdadero punto ciego de las investigaciones sobre Trump y Jeffrey Epstein no está en los archivos divulgados, sino en los entresijos de esos eventos que durante décadas operaron bajo la apariencia de normalidad. La grabación no presenta pruebas ni nuevos documentos, pero adquiere peso institucional por el contexto y los nombres citados. Sin alterar el tono, Steve declara que el sistema ha perdido el tiempo buscando en los lugares equivocados y que figuras conocidas de los medios de comunicación, como Billy Bush y Nancy O'Dell, estarían más cerca del origen de los episodios de lo que se imagina. No hay acusaciones directas, pero la sugerencia de que los concursos sirvieron de interfaz entre celebridades, empresarios y estructuras desreguladas impone un nuevo nivel de atención a lo que antes se trataba como una mera excentricidad de la época. El impacto del episodio no se limitó a la grabación publicada. El simple gesto de asociar a figuras públicas con un contexto ya contaminado por denuncias anteriores provocó reacciones entre bastidores en la prensa y en círculos de investigación independientes. La mención a Billy Bush remite automáticamente a la grabación de 2005, divulgada durante la campaña electoral de 2016, en la que Donald Trump describe abordajes sexuales con absoluta desinhibición. El fragmento, grabado entre bastidores del programa Access Hollywood, se convirtió en uno de los momentos más emblemáticos de la contienda presidencial de ese año. Lo que ahora llama la atención es que, según Steve, ese mismo Billy Bush también habría participado activamente en los concursos promovidos por Trump. El entrelazamiento de los contextos no representa por sí solo una prueba de conducta ilegal, pero plantea la cuestión sobre el tipo de relación que existía entre los presentadores, los jurados y los organizadores de estos eventos, especialmente cuando se sabe que involucraban a candidatas con edades cercanas a la minoría de edad. Nancy O'Dell, otra figura mencionada por Steve, también aparece en la grabación de 2005 como blanco de los comentarios de Trump. En ese momento, las declaraciones del entonces candidato fueron minimizadas por sus aliados como conversaciones de vestuario. Pero ante la nueva declaración, la reincidencia de los mismos nombres en episodios distintos exige un análisis más cuidadoso. La superposición de personajes a lo largo de décadas, en espacios que mezclan exposición mediática, poder económico y ausencia de regulación formal, arroja luz sobre un patrón que, hasta ahora, había permanecido al margen de las investigaciones oficiales. Lo que Steve propone no es una denuncia en el sentido técnico, sino una llamada velada a revisar el pasado con otra mirada. No se trata solo de lo que se dijo o se hizo, sino de dónde se permitió que eso ocurriera y bajo qué estructuras de conveniencia institucional. El elemento que más tensiona el discurso de Steve es precisamente su negativa a profundizar en los detalles.
Afirma que no volverá a comentar el tema, que no dará entrevistas y que teme las consecuencias. Esta negativa se suma a la estrategia de indicar caminos a la prensa en lugar de presentar pruebas directas. La combinación de reserva y sugerencia crea un campo de expectativas que desplaza el centro de la narrativa hacia el sistema que durante décadas convivió con estos acontecimientos sin cuestionamiento público. El hecho de que los concursos se hayan celebrado durante años con gran cobertura televisiva, amplia participación de figuras públicas y poca supervisión institucional amplía el ámbito de interés investigativo. Aunque nada de lo dicho constituye una denuncia formal, el propio escenario descrito ya plantea dudas sobre el grado de proximidad entre el entretenimiento de masas y las estructuras que escapaban a la mirada reguladora del Estado. En este sentido, el episodio se aleja de las teorías conspirativas y se acerca a un análisis institucional más complejo. Al negarse a proporcionar nuevos datos y dirigir la atención hacia elementos ya públicos, pero quizás descuidados, Steve sugiere que las respuestas no se encuentran en documentos secretos, sino en un examen más atento de estructuras. You don't hand matches to an arsonist, and you don't give power to an... Ha sido documentada en diferentes ocasiones, como en 1991, cuando actuó como jurado en un evento promovido por Elite Model Management. La mención de este episodio, recordado por medios independientes tras las declaraciones de Steve, reavivó los debates sobre el tipo de entorno institucional que permitía tales interacciones sin protocolos claros de protección de las participantes. Lo que antes se trataba como una curiosidad histórica, ahora regresa como una posible zona de falla institucional. Es dentro de esta ambigüedad que se construye la tensión central del episodio. La distancia entre lo que está documentado y lo que permanece sin explicación. El discurso de Steve, aunque breve, reposiciona los elementos públicos bajo una nueva lente y provoca una incomodidad narrativa que tiende a expandirse en los próximos ciclos de cobertura. El vídeo no se basa en imágenes impactantes ni en revelaciones inéditas, sino en conexiones ya visibles que tal vez hayan sido subestimadas por la lógica fragmentada de la reciente investigación periodística. Lo que se revela en el fondo no es solo el contenido de lo que se dijo, sino el silencio persistente en torno a lo que nunca se investigó con suficiente profundidad. Es precisamente esta capacidad de reunir piezas dispersas y contextualizar eventos lo que confiere a este canal su relevancia. Siguiendo con rigor editorial las señales emitidas por el sistema, incluso cuando son discretas, seguimos ampliando el horizonte de análisis, no para anticipar conclusiones, sino para mantener el debate informado y conectado con la realidad institucional. Es en este contexto que la revalorización del papel institucional de los concursos de belleza organizados por Donald Trump exige un examen más técnico sobre la falta de supervisión adecuada por parte de los organismos reguladores a lo largo de su existencia. Los concursos Miss USA y Miss Teen USA funcionaron durante décadas con gran visibilidad, pero con muy pocos mecanismos formales de control entre bastidores, especialmente en lo que respecta a la participación de menores de edad. La estructura era privada, de carácter empresarial, pero tenía acceso a un universo de exposición pública cuya vulnerabilidad rara vez fue discutida por instancias jurídicas o parlamentarias. A lo largo de los años 90 y 2000, no hay constancia de comisiones de investigación o proyectos de regulación que buscaran examinar los procedimientos adoptados por este tipo de eventos. La laguna institucional no se limita al universo de los concursos. Se manifiesta como reflejo de un patrón más amplio, el de entornos de alto prestigio social que operan al margen de las normas básicas de protección, con el argumento de que pertenecen al entretenimiento o a la iniciativa privada. A partir de este punto,
es relevante observar cómo este vacío de supervisión coincide con la trayectoria pública de figuras como Jeffrey Epstein, cuyos planes de tráfico y manipulación sexual prosperaron bajo la apariencia de respetabilidad empresarial y filantrópica. Al igual que en los concursos, las actividades de Epstein se desarrollaban en circuitos donde el prestigio y la informalidad institucional iban de la mano. Es precisamente la similitud de contextos, más que la conexión personal directa, lo que reintroduce la necesidad de examinar los concursos como parte de una lógica sistémica. El sistema jurídico estadounidense cuenta con leyes específicas de protección de la infancia y la adolescencia, incluso en entornos artísticos y publicitarios. Pero la aplicación de estas normas en los concursos de belleza, especialmente los organizados por grandes empresarios con influencia política, siempre se ha producido de forma dispersa y no sistemática. El caso de Miss Teen USA, por ejemplo, rara vez se ha abordado en audiencias públicas o investigaciones legislativas, a pesar de los antiguos informes que indicaban que las candidatas estaban expuestas a situaciones que hoy se considerarían inaceptables. Esta convergencia ayuda a entender por qué el vídeo de Steve, aunque no presentaba pruebas, causó inquietud. Se inscribe en un historial más amplio de denuncias cuya credibilidad institucional nunca se ha evaluado completamente por falta de tracción jurídica, ausencia de testimonios formales o falta de interés político. La figura de Donald Trump, con su capacidad para transitar entre los negocios, los medios de comunicación y la política, ha funcionado como factor de blindaje institucional durante décadas. Hasta su entrada en la política, las críticas a su comportamiento en entornos como los concursos se interpretaban a menudo como irrelevantes o exageradas. Sin embargo, documentos posteriores, incluidas declaraciones juradas, investigaciones periodísticas y procesos civiles, demostraron que ciertos patrones de conducta relatados en el pasado tenían mayor densidad de lo que se reconocía. Esta discrepancia entre la apariencia de irrelevancia y la posterior consistencia de las acusaciones es parte de lo que hace que el tema siga siendo delicado desde el punto de vista institucional. El funcionamiento del sistema jurídico en casos que involucran a figuras públicas de alto alcance es también una variable central en este análisis. El patrón de reacción tardía por parte de las fiscalías, comisiones legislativas o consejos de ética, cuando el tema involucra el entretenimiento de masas, se repite en varios episodios. La dificultad para reunir pruebas formales, unida al miedo a las represalias o a la desvalorización de las denuncias, crea un ciclo de silencio que solo se rompe cuando las acusaciones adquieren dimensión pública, a menudo demasiado tarde para producir una responsabilidad efectiva. Esta asimetría entre el tiempo de la víctima y el tiempo de la institución es uno de los grandes retos del sistema. En el caso de los concursos organizados por Trump, hasta el momento no existe ninguna iniciativa legislativa o institucional que haya propuesto, ni siquiera en retrospectiva, la apertura de una investigación específica sobre las prácticas adoptadas en esos eventos. La ausencia de una reacción institucional sistemática ante estructuras que exponían a adolescentes a dinámicas de intensa visibilidad pública plantea una cuestión más amplia sobre los límites de la autonomía privada en eventos con implicaciones sociales relevantes. Si por un lado, la organización de concursos de belleza puede enmarcarse como una iniciativa privada, por otro, la presencia de menores de edad, la monetización de la imagen de adolescentes y el historial de denuncias sobre bastidores sin supervisión indican la necesidad de considerar mecanismos de control más rigurosos. Lo que se observa, sin embargo, es que el sistema tardó en reconocer estos entornos como espacios de riesgo potencial. Esta demora ha producido una laguna que ahora emerge en fragmentos, reactivados por declaraciones como la de Steve y por la reaparición de registros públicos que pasaron desapercibidos durante décadas.
Incluso figuras ampliamente conocidas como John Casablancas y Gerald Marie, asociadas a denuncias en la industria de la moda, mantuvieron durante mucho tiempo un estatus de respetabilidad social. La convivencia reiterada de Trump con estas figuras en eventos públicos documentados, aunque no es prueba de participación en delitos, se convierte en una variable relevante cuando se suma a otros elementos contextuales. Es precisamente la ausencia de investigación sobre este patrón de convivencia institucional lo que hace que el tema siga sin resolverse. No se trata de atribuir culpa por asociación, sino de reconocer que, en determinadas estructuras, el silencio institucional puede funcionar como una forma indirecta de validación. Es en este punto donde la cobertura periodística comprometida con el contexto desempeña un papel fundamental. La capacidad de cruzar eventos históricos, examinar patrones institucionales e identificar áreas que permiten que temas inicialmente tratados como irrelevantes sean rescatados con la profundidad necesaria. En un escenario de sobrecarga informativa y disputas narrativas intensas, el análisis continuo y conectado a los registros institucionales adquiere un valor estratégico, no solo para aclarar episodios aislados, sino para identificar fallas estructurales que afectan la credibilidad de las instituciones a largo plazo. Es por esta razón que espacios como este canal se proponen mantener un seguimiento editorial continuo, orientado a la construcción de una memoria institucional crítica y contextualizada. Más que anticipar resultados, se trata de comprender los mecanismos que sostienen o silencian ciertas narrativas a lo largo del tiempo, y de observar con atención los puntos en los que el sistema comienza, aunque sea lentamente, a reaccionar. A partir de los registros que siguen siendo accesibles, la controversia sobre la relevancia institucional de los concursos Miss USA y Miss Teen USA como posibles espacios de fragilidad regulatoria sigue sin resolverse formalmente. Los expertos en derecho que trabajan en la protección de niños y adolescentes mantienen posiciones divergentes sobre la posibilidad de aplicar retroactivamente las normas vigentes en ese momento, especialmente en lo que respecta a la participación de jóvenes en entornos de amplia exposición pública sin la supervisión técnica adecuada o garantías orientadas a la integridad psicológica. Algunos de estos juristas defienden que, aunque la consolidación más amplia de las leyes federales de protección de la infancia y la juventud se produjo en décadas posteriores, en los años 90 ya existían bases legales que podían sustentar responsabilidades, siempre que se demostraran debidamente los abusos concretos. Otros, sin embargo, destacan que la inexistencia de denuncias formales en ese periodo impone limitaciones estructurales al sistema jurídico y que los intentos de reinterpretación exclusivamente retrospectiva pueden chocar con principios como el debido proceso legal y la prescripción. También hay desacuerdo sobre el papel que desempeñaron estos concursos en el contexto mediático y empresarial de ese periodo. Para algunos analistas, estos eventos funcionaban como mecanismos legítimos de visibilidad e inserción profesional para las jóvenes interesadas en carreras en el mundo del entretenimiento. Para otros, la ausencia de protocolos de protección consistentes, junto con la presencia de figuras públicas vinculadas a historias controvertidas, situaba a estos concursos en una zona indefinida entre el entretenimiento y la explotación. Esta falta de consenso no se limita a interpretaciones jurídicas diferentes, sino que revela un debate más profundo sobre los límites de la responsabilidad institucional en entornos privados que alcanzan una gran proyección pública. Incluso dentro de los organismos federales de supervisión, como la Comisión Federal de Comercio y el Departamento de Trabajo, hay registros de interpretaciones divergentes sobre la clasificación legal de estos concursos,
ya sea como espacios laborales o como iniciativas promocionales, lo que interfiere directamente en la posibilidad de intervenciones posteriores. En el plano del análisis político, el tema se considera parte de un debate más amplio sobre la integridad institucional. La presencia recurrente de Donald Trump en estructuras empresariales, caracterizadas por una supervisión limitada, no es un fenómeno reciente, pero se está reevaluando a medida que surgen elementos que sugieren la normalización de este patrón a lo largo de varias décadas. La discusión no se centra únicamente en la conducta de un individuo específico, sino en la forma en que el sistema, incluyendo la prensa, las agencias reguladoras y los actores políticos, convivió con estas estructuras sin promover cuestionamientos más consistentes o reformas efectivas. Para los analistas de gobernanza pública, la cuestión central no es solo atribuir responsabilidades por episodios antiguos, sino comprender por qué determinados entornos permanecieron fuera del campo de atención institucional durante tanto tiempo. En este momento, el debate se desplaza hacia la posibilidad de que las estructuras asociadas a los concursos vinculados a Trump sean analizadas, aunque sea tardíamente, como referencias para la formulación de protocolos regulatorios más claros. Algunos defienden que el Congreso promueva audiencias temáticas sobre la exposición de menores en eventos privados de amplia difusión pública, no con el objetivo de imponer sanciones retroactivas, sino para identificar lagunas normativas y proponer medidas preventivas. Otros argumentan que el enfoque debería recaer en la responsabilidad jurídica de individuos específicos, siempre que surjan pruebas concretas de conductas ilegales. Esta división de enfoques pone de manifiesto las tensiones propias de un sistema que debe lidiar simultáneamente con el análisis del pasado y la necesidad de prevenir fallos futuros. Hasta el momento, no hay una definición clara sobre los próximos movimientos institucionales. Las declaraciones atribuidas a Steve, aunque de alcance limitado, provocaron una reorganización de los intereses de investigación. Los medios independientes ya han comenzado a recopilar archivos relacionados con los nombres mencionados, mientras que los analistas siguen de cerca los posibles movimientos entre bastidores de los organismos reguladores y en el ámbito legislativo. La presencia de figuras como Billy Bush y Nancy O'Dell en los registros históricos de estos concursos puede servir como punto de partida para investigaciones más amplias. Pero cualquier avance dependerá de la disposición de los actores institucionales a llevar a cabo investigaciones que por ahora siguen siendo hipótesis y reconstrucciones editoriales. La complejidad del tema se deriva de la interacción entre las dimensiones jurídica, mediática y social. Donald Trump, que durante décadas ha ocupado diferentes espacios de visibilidad e influencia, actúa como catalizador de un debate que trasciende su trayectoria personal y alcanza estructuras más amplias del sistema. Lo que está en juego no es solo el esclarecimiento de episodios del pasado, sino la capacidad de las instituciones para reconocer y aprender de sus propios silencios. Es en ese intervalo entre lo que se ha conocido y lo que ha dejado de investigarse donde se evalúa la solidez de las democracias maduras, no solo por su disposición a castigar, sino por su capacidad para identificar fallos en sus mecanismos de protección. Por eso, el seguimiento continuo, atento y editorialmente comprometido con el contexto sigue siendo indispensable. En este canal, seguimos examinando estas zonas de silencio institucional con la responsabilidad de quienes entienden que determinados episodios no se cierran con la ausencia inmediata de pruebas, sino que siguen siendo relevantes mientras no se comprendan plenamente.